He estudiado en Marburgo y en Leipzig y en Berlín. He estudiado a fondo, frenéticamente, sin reservas ni ahorro de esfuerzo. Durante 3 años he sido una pura llama celtíbera que ardía, que chisporroteaba de entusiasmo dentro de la universidad alemana. Luego he continuado años y años sumergido en la ciencia alemana hasta casi ahogarme. Ortega fue a Alemania a los 22 años, hay que tener en cuenta estas edades, porque se daba cuenta que no sabía prácticamente nada, y eso es lo que nos dice, en Leipzig no sé nada, pero en ese momento Ortega no tiene clara todavía cuál es su vocación, si quiere hacer filosofía, latín, filología incluso, y visita Berlín, y en Berlín encuentra una Alemania impresionante para él, le deslumbra, dice: Alemania es perfecta, aquí se encuentra todo, y lo único que tiene es la amargura de tener que volver a España, a Madrid, donde no va a encontrar ningún libro. Vuelve al final de Berlín, se encuentra con que está metido en Kant y le dice a su padre: estoy absolutamente metido en Kant y voy a hacer una cátedra de filosofía. Por circunstancias personales, yo no podré mirar nunca el paisaje del Escorial sin que vagamente, como la filigrana de una tela, entrevea el paisaje de otro pueblo remoto y el más opuesto al Escorial que quepa imaginar. En esta ciudad he pasado el equinoccio de mi juventud. A ella debo la mitad de mis esperanzas y casi toda mi disciplina. Ese pueblo es Marburgo, de la ribera del Lahn. Y es ahí, en Marburgo, donde Ortega experimenta el paisaje de un modo extraordinario, está prácticamente vinculado a la tierra, a los diversos fenómenos atmosféricos. Y un día de niebla le dice a su novia: hoy hay niebla, el 28 de octubre de 1906, y le dice: hoy he visto cuál es mi destino, mi misión. Unir el germanismo, que se caracterizaba por la creación de ciencia, por la moralidad estricta, unir el germanismo con el mediterranismo, que se caracteriza por la contemplación, el gusto estético de la vida, pero por tener poca moral. Y él piensa que el futuro de España está precisamente en reunificar esas dos posibilidades, esos dos modos de vida, el germanismo y el mediterranismo. De siempre ya o para siempre, Alemania va a ser un referente clave en la vida de Ortega. En 1911, Ortega da en Marburgo un giro muy grande de la mano de Nicolai Hartmann, dejando el neocantismo hacia la fenomenología de Husserl, que es allá cuando empieza a estudiarla. En la humilde buhardilla de Marburgo, allá en lo más alto de la empinada ciudad, el admirable Nicolai Hartmann tocaba su violonchelo. Yo le escucho. Tenemos 22 o 23 años. La melodía siempre patética, casi de varón, que emite el cello, hace sus giros y evoluciones en el aire como una golondrina. Por el ventanuco veo descender la ciudad, que vive agarrada al flanco del cerro, y llegar hasta el valle por donde pasa el Lahn, cantando siempre su canción ninguna. Hartmann deja un instante quieto en el aire su arco y me dice: usted, querido Ortega, tiene altruismo intelectual. Tengo que añadir que, propiamente hablando,
En Marburgo no se enseñaba filosofía. Era preciso saberla ya de antemano, traerla aprendida desde el vientre de la madre. Hacia 1908 estuve un año entero en Marburgo y en 1911 volví, pero esta vez recién casado. Allí nació mi primer hijo. Nació en un mayo florido, el día de San Germán. Por esta razón le llamé Miguel Germán. Miguel es el nombre del alemán vegetal, que vive todavía en la tierra y de la tierra. Ese tipo de hombre labriego, que es el humus del que se nutre toda nación. Pero Miguel era también el nombre de un muy viejo amigo mío, de un español profundo y pobre que anduvo por los caminos del mundo ocultando bajo la sonrisa más cortés el corazón más dolorido. Pero tal vez ustedes tengan algunas noticias de él. Ese Miguel es Miguel de Cervantes. Aquí estamos en la sala de actos de la Universidad de Marburg. Es un lugar solemne e importante no solo en la vida de nuestra universidad, sino también en la vida de Ortega y Gasset. Es en esta sala en que le nombraron doctor honoris causa por la Facultad de Derecho de nuestra universidad en 1952. Uno se puede preguntar por qué no le nombraron doctor honoris causa por la Facultad de Filosofía. Es un hecho curioso, pero los aficionados, los lectores de Ortega y Gasset se encuentran contadas veces entre los representantes de la filosofía universitaria, sino más bien en todas las capas de la sociedad alemana de la temprana República Federal. Tiene sus lectores entre los abogados, los médicos, las profesiones liberales, etc. Y en ese sentido hay que añadir que Ortega tuvo también ciertas dificultades de vez en cuando con la realidad restaurativa de la temprana República Federal de los años 40 y 50. Y en una carta que envió a su editor alemán Rowohlt, lo dice muy claramente de que en el fondo no se hacía ilusiones sobre sus posibilidades de influir en la sociedad y en la actitud cultural de la sociedad alemana de estos tiempos. Ortega tiene su público en Alemania. Sus libros están en la librería, son vendidos, son leídos, tiene su público, pero como siempre ocurre en este país, no entre los representantes de la filosofía universitaria. Pero hay que añadir que el año pasado, con motivo de los 50 años de su muerte, hubo un congreso importante en Dresden, en que por primera vez se constata también una fuerte participación de filósofos universitarios. Y en este contexto es tal vez interesante recordar que en 1983 tuvimos aquí en Marburg un pequeño coloquio orteguiano con motivo del primer centenario de su nacimiento, en el que Enrique Tierno Galván, el alcalde de Madrid, nos hizo el honor de una visita y de una conferencia sobre Ortega aquí en esta misma sala. De mis estudios en Marburgo, en Leipzig, en Berlín, saqué la consecuencia de que yo debía, por lo pronto y durante muchos años, escribir artículos de periódico. Y lo primero que necesito decir de mis libros es que propiamente no son libros. En su mayor parte son mis escritos, lisa, llana y humildemente, artículos publicados en los periódicos de mayor circulación de España.